Gloria a Dios. Una vez más, aquí estamos delante del Señor, tratando de ser una gran bendición como los hermanos que acaban de partir. Y aprovechando el tiempo, ¿verdad? Pues como siempre, los minutos valen, ¿verdad, hermano? Porque el programa no es gratis, por eso. Y el título de la enseñanza, ahora somos hijos. Ahora somos hijos. Está basado ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el capítulo 4 de San Juan. Y esta enseñanza pues la repetimos, la volvemos a repetir y las vamos a seguir repitiendo hasta que usted haga una gran decisión en ser hijo de Dios. Porque una cosa es ser hijo de la creación, porque todo el mundo somos hijos de la creación, pero una cosa es hijo de la creación y una cosa es ser hijo de Dios. Una cosa es ser hijo del diablo por sus frutos, por su comportamiento, y una cosa es ser hijo de Dios. En el comportamiento hace la diferencia. Hermano Zamudio, ahora somos hijos. ¿Qué puede usted aconsejar, hermano? ¿Qué nos puede compartir? Claro que sí, hermano, ahora somos hijos, amén, porque antes no conocíamos, ahora sí que andábamos perdidos, fuera ahora sí que de la gracia del Señor, andábamos Amén, fuera. hermano. Pero dice que éramos hijos del pecado, hijos del enemigo, o sea, Amén. hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacíamos. Amén, hermano. Y el Señor nos enseña esa parte. Claro, Dios Padre Eterno dice que Él es Padre Creador. Padre Amén. Creador, también es Padre del enemigo, Claro. de Satanás, pero aquí nosotros estamos hablando de las obras, de la actitud del ser humano. Del comportamiento. El comportamiento que teníamos antes, un comportamiento podrido, erróneo, equivocado, errado. Andábamos mal, pensábamos que estábamos bien, pero lo hacíamos mal. Y ahora en esta tarde, esta palabra nos enseña, aquí nos va a enseñar qué somos. Si somos hijos, ahora que conocemos al Amén. Señor, ahora somos hijos, amén, porque lo hemos recibido, amén. Primero vamos a leer lo contrario, ¿verdad? Y después nos metemos ya en el tema, porque estos dos capítulos abarcan tanto lo positivo y lo negativo. Sí. Entonces vamos a abarcar primero lo negativo y luego darle la solución, que es la esperanza, que es el texto, en el cual Dios nos está brindando una oportunidad de que Él es el único que nos puede limpiar, que nos puede cambiar, que nos puede transformar nuestra mente. Y en el capítulo 3, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, hermano Iván, verso 1, nos comparte la palabra, por favor, del 1 al 8. Amén. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahí, mire, hacemos una pausa. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A ver, compártenos algo. Ahí está, hermano. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, hermano. Porque no le conocíamos a Él. No lo conocíamos. El mundo no le conocía al Señor. Por eso andábamos mal. Andábamos cerrados, andábamos en la oscuridad. Andábamos como nubes sin agua. Andábamos como ciegos. Amén, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué? Estábamos Porque no le ciegos. conocíamos, dice. Amén, Por exactamente. eso dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conocía al mundo. Y luego Él nos invita a que lo conozcamos en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, porque ciertamente el día que el ser humano vea a Dios, cae instantáneamente muerto. Entonces Dios es espíritu, y todavía un día, si es que nos toca la gran bendición de participar, de estar con Él, dice la Biblia que le veremos tal y como Él es. Por eso nos está haciendo una invitación de ser hijos de Dios, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, fíjese hermano Iván, cómo hace la separación. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, que le veremos
tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Verso 2, te lo repito, hermano. Sí, hermano. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dale, hermano. Hermano, mire, realmente dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Hace un hincapié tremendo, hermano. Ahora que ya estamos en Él. Pero cuando no estábamos en Él, no éramos hijos de Él. Éramos hijos del diablo. Éramos hijos de la creación. Igual que el diablo también es hijo de la creación. Pero nosotros andábamos igual que el diablo. Porque andábamos en el pecado. Andábamos transgrediendo la ley, andamos robando, andamos fornicando, andamos en borrachera, andamos mintiendo, andamos bendecidos, aleluya. A quien se nos dejaba, a ese le hacíamos el mal. Andamos en la maldad, nada más pensamos en la maldad y en lo malo. Dice, ahora dice, somos hijos. Pero antes, ahora aquí hay un tiempo, aquí hay un lapso de tiempo, dice, ahora somos. Fíjense, separa, hermano. Ahora somos, dice, hijos de Dios. Amén. Pero para que lleguemos a este nivel, nosotros tuvo que haber pasado algo bien bonito en nuestra vida. Tuvo que haber un encuentro grande, tuvo que haber como una metamorfosis en nosotros para que ahora, fíjense qué gran privilegio, dice, ahora somos hijos de Dios. Hermano, fíjate qué hermoso, del 1 al 3, ahí está hablando de algo que ya fue limpiado, ahora que algo que fue santificado, cuando usted fue bautizada en el nombre de Jesucristo, nunca se te olvide que se invocó el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es único, porque la Biblia dice claramente que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y luego la palabra nos indica claramente que solamente a Jesucristo se doblará toda rodilla. Amén. De los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y todos. Dice que todos doblarán la rodilla a Él. Entonces ahí está la supremacía de Él. Por eso del 1 al 3 está hermoso. Pero en el 4, hermano, hermano Iván, fíjese, ya como decir, habla lo contrario. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahorita, si usted está vivo, nomás Jesucristo puede deshacer lo que usted está practicando o estaba practicando. Él es el único que nos puede purificar, limpiar, establecer y reedificar nuestras vidas. Mientras que estés vivo hay esperanza. Por muy lacra que seas, por muy miserable que seas, que te sientas que eres lo peor, hay esperanza. Estás vivo, estás viva. Hermano, hoy, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, hermano. Mañana quizá ya estemos en un cajón. Hoy es una gran oportunidad de hacer votos, de rehacer votos. Amén, hermano Iván. Amén, hermano. ¿Es oportunidad o no es oportunidad? Amén, dice el Señor, venid luego y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid ahora, dice, ahora, no mañana, ahorita, hermanos. Ahorita, porque Dios está esperando, todavía está la puerta abierta, todavía está abierto ese lugar. Amén. Samudio, ese texto que estás compartiendo dice que si fueran rojos como el carmesí, ¿qué significa? Malos. Un pecado rojo, hermano, pues hasta arriba. Entonces, eso lo dice en Isaías capítulo 1, verso 1 en adelante, ahí comparte esa palabra, que si
nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Pero nomás Jesucristo puede hacer blanco nuestros vestidos espirituales. Él es el único que puede usar su poder, su misericordia para limpiarnos y restablecer nuestra vida, nuestra mente, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, todo. Todo está en Él, la respuesta está en Él. Nomás es cuestión de que usted tenga confianza en Él y se decida a seguirlo calando, pase lo que pase. No importa, pase lo que pase en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, con sus hijos, con sus hijas, quien sea. Usted no se despegue del Creador. Amén. Porque si nos despegamos del Creador, no soltamos de la mano de Él, tarde que temprano vienen las consecuencias, Samuel. Amén, hermano. Compártenos. Dice la palabra que Él viene por una iglesia pura y sin mácula, o sea, una iglesia limpia y sin mancha. Por eso dice aquí que Él nos puede limpiar de todo pecado. Por eso Él nos enseña aquí en su palabra que dice que todo el que comete pecado también quiebra la ley, dice, y el pecado es una infracción de la ley. Todo el pecado es lo que habla de ese pecado rojo como el carmesí, todo lo que es pecado, maldad, todo eso es infracción de la ley. De todo eso Cristo te puede limpiar. Cristo nos limpia, hermano, pero necesitamos un cambio en nuestra vida, amén. Hermano Samudio, léeme el verso 9 y ahí está lo que estás explicando. Dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hasta ahí, mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, explíquenos, hermano, ¿qué es nacido? ¿Qué es? Nacido de nuevo. A ver. De nuevo. ¿Qué es? Muere el viejo hombre espiritual. Muere el viejo hombre y nace un hombre espiritual. No es que vuelva a nacer y vuelva a entrar al vientre de su madre, sino que muere todo aquello, ese arrepentimiento que viene la persona, esa es la muerte espiritual, la muerte del pecado, cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando entonces ahí es donde viene la purificación del ser humano. ¿Amén? ¿Y de qué manera es nacido? Díganos. De la manera que es nacido de nuevo es bautizándose. Exacto, eso es lo que quería. Sus pecados. Y ahora, ¿qué esperas? Le dijeron a Pablo, ¿qué esperas? Lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén. Eso se lo dijo el profeta, aquel hermano Ananías a Pablo, hermano. Hermano. ¿Qué esperas? Y se invoca su nombre. Amén. Y luego, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? A ver, dinos. Amén. En San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, a ver, ¿qué le dice? Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar. Si no nacieres del agua y del espíritu, dice la Biblia, no podemos entrar al reino de los cielos. Para todas aquellas personas que dicen en ciertas iglesias, en muchas iglesias, nomás levante la mano. Abra la boca y confiese que Jesucristo es el Salvador. Pues claro que sí es, pero te estás adelantando. Está primero el libro de los Hechos, nunca se te olvide. El libro de los Hechos, Hechos 2:38, ahí se registra el primer bautismo apostólico al 100. Arrepentido y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El primer bautismo, y fueron casi como 3,000 personas. Y en el capítulo 4 fueron como 5,000 personas. Amén. Entonces cuando ya se lee el libro de los Hechos y llegas al libro de Juan, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, es en el Evangelio San Juan. ¿Cuál libro es primero? ¿Juan o los Hechos? Pues los Hechos. Entonces usted debe de respetar primero el libro de los Hechos. Cuando llegue al libro de Juan, por eso el Señor habla bien claro. Si no nacieres del agua y del Espíritu, la iglesia de aquel tiempo ya sabía, ya habían sido bautizados, 1,000 personas ya habían sido bautizados, los primeros 3,000 y luego casi 5,000. Ahí están casi 8,000 bautismos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso
Jesucristo no se equivoca y le dice a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Entonces, ¿cómo se les ocurre a esos pastores decirle a la gente que nomás levante la mano? Y cuando los oigo yo, que se salvaron 5,000 y que se salvaron como 10,000, y ya, nomás porque levantaron la mano. No, pues, no, hombre, qué padre, ¿no? Entonces, ¿qué le costaba a Pedro, a Felipe, a Pablo, a todos los apóstoles, no más que todos repitieran Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, no más? ¿Qué les costaba? Tanta lata estar ahí bautizando y bautizando y bautizando. ¿Cuál sería más fácil, hermano? Pues sí, era más fácil que levanten su mano todo lo que quieran Pues aceptar qué ya. padre. Ahora ya se aceptaron 5,000 o 3,000, pero no es así. No es así, hermano. No es así. Ahora, por eso dice la palabra, mire, ahí en ese capítulo que estamos hablando del verso, de hecho 2:38 en adelante, ahí habla de 4 grupos, mire, le abre la puerta a todos. Amén. No, si no, para mí no, porque yo soy muy malo. Sí. No, porque yo soy el diablo, yo hago muchas cosas diabólicas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo he hecho santería, he practicado brujería, santería, satanismo. No. Dice que el Señor te va a blanquear, limpia todo Amén. pecado. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa. Mira, para Amén. vosotros, para vuestros hijos, otro grupo. Amén. Para los que están lejos, otro grupo. Y para todos aquellos a que Dios llamare. Los que llamaron. Son 4 grupos Amén. de personas. ¿En cuál estás tú? ¿En cuál estoy yo? Amén. A todos esos Dios les tiene una puerta abierta, hermano. Cristo le está abriendo la puerta. Dice que Él quiere que limpiemos aquí en el capítulo 3 de San Juan. Está hablando a una purificación, nos está hablando Amén. a una purificación de nuestra alma, de nuestra Nacimiento vida. de nuevo. Una purificación, habla Amén. aquí en Correcto, el verso hermano. 4. Una purificación de por dentro, hermano, por dentro Amén. de la conciencia, de adentro, decir yo realmente he pecado. Como decía el salmista, he pecado contra ti, Señor. Contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y la tierra, como decía el hijo pródigo, he pecado ¡Santo! contra el cielo y contra la tierra y contra ti, Padre. Decía, ponme como uno de tus trabajadores, ponme como uno de tus jornaleros. Amén. ¿Qué más queramos, hermano? Yo Amén, prefiero, hermano. no Fíjate, importa que yo sea un jornalero, el peor. aunque Dios me dé la salvación, estoy más No, que pues ya agradecido. está, más que bendecido. Amén, hermano. Por eso, en el verso 9, una vez más, todo aquel que es nacido de Dios, usted ya es nacido de Dios, trate de ser mejor nomás, hombre. Que se retiró del camino del Señor, bueno, regrésese al Señor. Regrésese. ¿Cómo se va a regresar? En su mente primero. Porque si usted se regresa a la iglesia en cuerpo y nomás va a la iglesia, nomás por cumplir, Amén. no sirve, no sirve. Pero si usted se regresa con toda su mente, con todo su ser, con toda su capacidad, ya la hizo. Y donde quiera que usted esté, ahí la va a levantar el Señor. Donde estire la pata, ahí la va a levantar el Señor. Amén. No la va a levantar donde está lleno de gente nomás porque es la iglesia. Cristo Jesús va a levantar a los que hagan su voluntad. Y si usted se entrega de corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, hermano. Con todo tu corazón. Entonces, ahí ya no hay cavidad de que el diablo entre, hermano. No, amarás, Entonces, si usted... amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu alma, entonces, con toda tu mente, sí. con todo tu corazón. Y si llena esos requisitos, hermano, ¿qué le falta? No hay cavidad, no hay Nada. cuenta, no, Entonces quiere decir, hermano, que ese es el primer paso. Y luego, pues claro, regresa a la iglesia. Porque la Biblia dice claramente, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque la gente se acostumbra a faltar y entre más falta, al último, olvídese, la iglesia quedó en el olvido. Mire, hermano, el enemigo sabe dónde le va a pegar. Amén. Cuando los cristianos empiezan a dejar de congregarse. Amén. Entra el resfriamiento, hermano. Es un mandato para ahora, para la Amén. iglesia cristiana de ahora. No para el Antiguo Testamento, para No, ahora. no, dice no, Pablo. es el Nuevo Testamento. Pablo lo dijo, no dejando de congregarse como muchos Tienen por costumbre. Cuando dejan de congregarse, dejan de tener fuerza, dejan de tener poder. El enemigo sabe de qué lado flaquea. El Amén, enemigo amén. sabe y le va a empezar a pegar en las corvas. Va a decir, por este lado le voy a pegar, por este lado lo voy a molestar para hacerlo caer. Y yo no voy a desistir hasta que caiga de la gracia de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, que usted deje de ir, deje de congregarse y dice, no, pues... Y no, se acabó el asunto. Es que en mi casa yo todos los días oro, yo también oro. Pero en no es casa suficiente. Y le pido a Dios, pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que ir a alabar al Señor, porque
porque tenemos que ir a la casa del Señor a alabarlo y a bendecirlo. Tenemos que ir a rendirle culto. Culto es rendirle culto a Él, porque ese culto que vamos y le rendimos es para Él, no es para nosotros. Es un culto de adoración que le vamos a adorar, a dar a Él por todo lo que ha hecho a nosotros. Amén. Y por eso, hermano Iván, cuando usted va a la iglesia con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no lo va a despreciar. Amén. Amén. Entonces, pero si vas preparado ya, pero si nomás va a la crítica y a ver a los demás y los errores de los demás, pues mejor quedes en casa, hombre. Pues, ¿para qué? Amén. Entonces no sirve para nada. El ir a hacer bola a la iglesia no sirve para nada. Nosotros debemos de hacer la diferencia entre la bola. Que nosotros hagamos la diferencia. No que sea usted uno más de la bola. Que nomás va a hacer bola. Ya cumplió, ya diezmó, ya cooperó, ya se fue a la casa. Y piensa que con eso va a ser salvo. No. Arrepentido. Amén. Y cuando una persona se arrepiente de corazón, entonces le va a cerrar las puertas al pecado. A todo tipo de pecado se la va a cerrar. Y entonces Satanás ya no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y si viene ese texto y usted se lo aplica a su vida, todo lo puedo en Cristo. Amén, ¿Cómo que no puedo? Y que no puedo. Esa palabra se usa mucho. Es que ya no puedo. No sea cobarde. La Biblia dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y cuando usted tiene dominio propio, va a poder vencerse a usted misma, a usted mismo. Recuerde que su peor enemigo eres tú. No es su esposo, no es su esposa, no es el vecino, no es el compañero de trabajo, no es su hermano ni su hermana, no, es usted, porque la Biblia dice que el peor enemigo somos nosotros mismos. Y cuando usted se vence a usted misma, se domina a usted misma, y ya sabes un poco el camino de Dios, métase al camino del Señor, pídale a Dios gracia y sabiduría y dígale, Señor, ayúdame. Como dijo Sansón, estaba allí ya para tumbar los muros, con las manos ahí puestas en el muro, y clamó a Dios y le dijo, ayúdame por última vez. Qué bonito. Amén. Por última vez. Y fue su última vez. Tumbó los muros, se cayó al techo, lo aplastó a él, mató a miles de gentes, pero él clamó a Dios por última vez. Y si usted está vivo, viva, repite esas palabras, Señor, ayúdame por última vez. Yo le voy a echar todas mis fuerzas, mis ganas, mi empeño, y tú vas a poner lo otro que yo no puedo. Usted haga nomás lo que pueda, y Cristo Jesús va a hacer lo que usted no puede hacer. Samudio, hermano, comparte. Ahora, hermano, ¿sabe qué, hermano? El peor problema, uno de los peores errores es quedarse en casa, hermano. No se quede en su casa cuando sea el día de ir a alabar al Señor. Cuando sea el día de rendirle al culto del Señor. Lo vuelvo a decir, van a decir este hermano, ¿cómo muela con este mismo tema? Pues se lo vuelvo a repetir, hermano, no se quede en su casa. No se quede en la casa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si se queda en la casa, ahí ya perdió. Pero si agarra y se levanta y dice, yo voy a ir, me sacudo los pies, me levanto mi frente y me voy a la casa. Amén. Hermano Samudio, pero si tiene una televisión del tamaño de la pared. Una televisión de 70, 80 pulgadas. ¿Qué dice? No, pues aquí tengo el culto dentro de la casa. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La unción se siente diferente. Allá donde el Señor envía bendición y vida eterna, en la casa del Señor, en la casa del alfarero, donde el Espíritu Santo se pasea, donde la alabanza se empieza a sentir, donde el gozo del Señor, donde la unión, como dice su palabra, oración, imposición de manos, donde aleluya, hay 2 o 3 reunidos en su nombre, todos el ungimiento con aceite, aleluya, todos adorando. La unción del Señor empieza a bajar, hermano, y déjeme decirle que es algo que yo, aleluya, realmente yo cuando el día que no puedo llegar santo domingo, pero hermano, aleluya, no se quede en la casa, no se quede, hermano, no deje que el enemigo lo venza. Va a decir, se va a reír el enemigo, va a decir, mí, ahora sí, ahora lo vencí. Lo hice que no fuera, hice que no fuera, ya lo vencí, lo tengo caído, lo tengo bajo de mis pies. Y ya desanimado, pues está fácil. Y ese es uno de los pecados que también nos atacan mucho. Hermano. Verso 10, hermano, porque el tiempo se nos va, Samudio. Dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Hasta ahí, hermano, mire. Aleluya. En esto se manifiestan los hijos de Dios. 1, pausa.
y los hijos del diablo. Ay, Dios mío. Yo no quiero ser hijo del diablo. Tampoco yo. Antes yo era hijo del diablo. ¿Por qué? Porque hacía las cosas que él malas. Sí. Yo era un miserable. Yo ya no quiero volver a que el diablo sea mi padre. No, no. El padre de mentira, como lo llama la Biblia. Yo no quiero que mi padre, el padre de la mentira, que es Satanás, vuelva a ser mi padre. No. Ahora mi padre es Jesucristo, mi padre es Emmanuel, Dios con nosotros, y con él he alcanzado lo que jamás en mi vida yo hubiera logrado. Por eso usted debe de decidir. El verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Qué quiere ser hijo de Dios? Y los hijos del diablo, ¿cuál quiere ser? Y todo aquel que hace justicia, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no nos extrañe si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor que Él puso en su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, no como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En el verso 24, Samudio, se lo repito: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese verso 24, Remacha. Danos, hermano, comparte, hermano. Dice que por ese Espíritu que Él nos ha dado, dice, por eso permanece ahí, por eso el Espíritu que Él nos ha dado, ese Espíritu de reconciliación en nuestra vida, ese Espíritu de perdón, es el Señor que nos ha dado, hermano, porque amén, hermano. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Que guarde Dios sus mandamientos. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, yo voy a entender que lo que yo tengo en mí no es por mí mismo, sino que Él me ha dado un Espíritu para que yo pueda guardar su palabra por mí mismo. Amén. Yo no voy a poder guardar su palabra por mí mismo, yo no voy a poder tener ese temor de Dios, sino por mí mismo yo no voy a poder guardar al Señor, tener temor, guardar mi lengua, guardar mis actos, mis actitudes, por mí mismo no, pero Él en mí, hermanos, Él en mí. Por eso dice, y el que permanece en nosotros por el Espíritu
Espíritu Él permanece en nosotros por el Espíritu, porque ese Espíritu es el que nos lleva y nos guía. Amén. Es el Espíritu que nos redarguye, nos dice, ¿sabes qué? Estás mal, no estás bien, estás mal, y obraste mal, te dirigiste mal, no, arrepiéntete, cambia, mira, ofendiste a tal persona, ves y pídele perdón, mira, hablaste una mala palabra, amén, no la hagas ya. O sea, todo eso, el Espíritu de Dios es el que nos guía y el que nos dice, estás mal, hermano, estás mal. Amén, hermano. Hermano Zamudio, cuando usted todavía no conocía a Cristo Jesús, ¿cuándo guardaba usted los mandamientos? ¿Cuándo los guardaba? Nunca. Nunca, no, nunca. Entonces estabas igual que yo, hermano. Estaba igual. Estábamos cortados con la misma tijera. Sí, lo que podíamos... Aparentemente. Lo que podíamos hacer, lo hacíamos mal. Las personas que se llaman católicas romanas, no se le olvide pronunciar romano. La mayoría dice, es que soy católico. Y con eso se quieren escudar, con eso se quieren proteger. Cuando dice usted católico a secas, no. No se le olvide, cuando usted se quiera identificar con los y quiera hacer la diferencia entre los cristianos, diga yo soy católico romano. ¿Por qué? Porque cuando usted dice romano, usted debe de obedecer las leyes papales, le guste o no le guste. Ponga o no ponga él, canonice a quien que quiera canonizar, que haga lo que él quiera, usted lo debe respetar. Pero si usted es católico, no se le olvide este consejo. Los cristianos somos los verdaderos católicos. Ay, ¿pero cómo? Católico significa fe universal en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la palabra católico a secas. Fe mundial en Cristo Jesús. Entonces los verdaderos católicos somos los cristianos, que no somos dominados por el clero romano. Entonces, hermanos, nosotros no somos guiados por el Papa. Somos guiados por la palabra. La palabra es Dios. Dios es la palabra. Entonces el verdadero cristiano va a hablar y a responder con la palabra de Dios. Recuerda, el diccionario bíblico, cuando se usaba el diccionario, dice ahí que el Papa de aquel año usurpó el título católico a los cristianos. Se lo adueñó a él y se lo aplicó a él. Es un usurpador. Pero nosotros no estamos usurpando nada. Estamos hablando la palabra y esta palabra, al predicarla, nos va a hacer libres a todos, libres de pensamientos y de ideas que nosotros teníamos en nuestra mente. Por eso es muy importante el que guardare mis mandamientos y permanece en Dios. Guardar los mandamientos y permanecer en Dios es la clave, hermano. Y si usted trata de guardar y de cuidar, dice la Biblia que donde esté el cuerpo, ahí lo levantarán las águilas. Aleluya, qué hermoso es. Ahí lo levantarán las águilas de Jehová. Aleluya. Los ángeles, hermano. Donde esté el cuerpo muerto, ahí lo levantarán las águilas. A ver, estamos bien. Las águilas son los ángeles de Dios. Aleluya. Esas son las águilas. En Mateo 24 dice eso. El cuerpo esté, ahí lo van. O sea, quiere decir que ahí cuando venga esa resurrección, cuando venga esa trompeta, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Aleluya. Entonces ahí aquellos que murieron, que durmieron, si le podemos decir que durmieron, no que murieron, que durmieron en el Señor los va a levantar con esa trompeta, como diciendo ya, es hora, levántense, ya amaneció, levántense. Vámonos a la boda del Cordero, amén. Vámonos al tercer cielo, hermano. Eso va a ser hermoso, algo hermoso, pero... Ojalá que nos toque participar en eso. Amén, para llegar a eso, hermano, tenemos que tener pasar una prueba en esta tierra, permanecer en Cristo, permanecer en el Señor, hermano, amén. Capítulo 4, hermano, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Estamos en 1 de Juan, el capítulo 3 y capítulo 4, y entramos al 4 porque el tiempo se nos va. Sí, hermano, amén. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye.
y el que no es de Dios no nos oye. Hasta ahí, hermano. Amén. Y en esto conocemos el espíritu de vosotros de verdad y el espíritu del error. Voy a repetir el verso 6, hermano. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Dirá, ¿pero cómo? Hermano, si yo le repito un texto y usted me está escuchando y usted reconoce el texto que es Biblia y que no es mi pensamiento, que no es mi idea, usted está reconociendo la voz de Dios. Ese texto ahí se transforma en eso. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, dice su palabra claramente que las ovejas reconocen la voz del pastor. Amén. Y si Jehová es mi pastor y Jesucristo es mi pastor, porque los dos es el mismo. Aleluya, qué hermoso. Entonces dice claramente que cuando Jesucristo hablaba, sus ovejas le reconocían la voz. Entonces ahorita, si usted tiene conocimiento bíblico, usted va a reconocer la palabra y entonces le va a hacer caso a la palabra, no a nosotros. Nosotros estamos nomás repitiendo la palabra. Entonces le estamos compartiendo la palabra. Pero si usted no lee la Biblia y no está acostumbrado a leer la Biblia, entonces no nos oyes. Por eso, se lo vuelvo a repetir, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que conoce a Dios. Y el que no es de Dios no nos oye, el que no es de Dios. Y cuando usted no es de Dios, cuando usted no ha entregado su cuerpo, su alma al servicio del Señor, cuando usted no ha recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo, cuando usted no ha sido sellado con el don del Espíritu Santo, cuando usted no tiene ni este hermoso conocimiento. Entonces, qué hermoso, hermano Samudio. Nosotros somos de Dios y el que nos... Y el que conoce a Dios nos oye. Fíjate, el que conoce a Dios nos oye. ¿De qué manera lo van a conocer a Dios? De esa manera. Amén. La palabra es Dios, Dios es la palabra. Amén. Dios se manifestó y por eso ahora tenemos el volumen sagrado en nuestras manos para conocer a nuestro Padre Celestial. Aquí en la Biblia están las promesas, están todas las bendiciones y también están todas las maldiciones si usted no hace una buena decisión al principio. Amén. Hermano Samudio, me leíste del 1 hasta el verso 6. ¿Qué nos puedes compartir? Aleluya. Está hablando aquí de un anticristo. Aleluya. Está hablando de esos que se oponen. Amén. Está hablando de esos falsos profetas. Apóstatas. Amado, no creas a todo espíritu santo, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando amén, hermano. Por eso usted tiene que estar lleno de la palabra, tiene que estar en oración, en ayuno, porque vienen falsos profetas y van a querer engañarlo. Van a querer decirle, mira, esto es así, así. No creas lo que te dijo el hermano Romo, lo que te dijo el hermano Iván. Están locos esos brothers. Que leer la Biblia, abrir la palabra, hermano. Por eso dice, pesa los espíritus. Ahorita, hermano, usted pese los espíritus. Pese lo que estamos predicando, péselo. Abra su Biblia, abra la palabra. Reconozca la palabra. Señor, y pese, dice, amado, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire, hermano, qué bonito, amén. Verso 7, hermano, que ya se nos va el tiempo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si no nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una vez más, nadie ha visto jamás a Dios. Si no amáis unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en él, día de juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que es el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme, y no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano a quien le ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y a nosotros tenemos a este mandamiento, del que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué tremendo, hermano. Sí, hermano. Esto está, ahora sí que nos está dando bien duro. Dios nos está diciendo, oye, ¿qué está pasando con ustedes? Aleluya. Estoy viendo lo que está pasando en el mundo entero. Estoy viendo cómo el diablo los está zarandeando a todo el mundo. Que ya no hay amor por el prójimo, que matan, roban, asesinan, estrangulan. Pura maldad es lo que se ve en este tiempo, hermano. Pero debemos de saber, hermano, que son los tiempos finales, son los tiempos apocalípticos, que el ser humano, aleluya, se ha llenado de tanta maldad. Y todo este capítulo que habla de amor se le ha olvidado. Muchos han oído, han leído, han hablado del amor, pero se les ha olvidado, no lo han hecho, hermanos. Por eso el mundo está como está. Por eso el enemigo sabe que ya le queda corto tiempo, y por eso ha entrado con mucha furia. Aleluya. A sacar a aquellos que tenían algo de amor en su corazón. Los ha vuelto malos, perversos, amén, hermano. Del diablo, dice, amadores de la vanidad y amadores de lo que el mundo ofrece. Amén. Capítulo 5, voy a recetarme ese capítulo, no lo traía aquí, pero vamos a culminar este libro en Primera de Juan. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados. No son pesados. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres, a él le va para los trinitarios, hermano, que andan ahí dividiendo a mi Dios en tres. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que significa el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dirá usted, mire, repite, hijo. Ahorita le va a dar, este es el texto, y ahorita le voy a presentar el contexto. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes, que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Póngale mucha atención al verso 19 al final. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Entendimiento para qué, hermanos? Fíjese, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, amén. Fíjese, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Está escrito con D mayúscula. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, amén. ¿Y qué quiere decir ídolo? Dos. Cuando usted cree de dos en adelante. Más de dos. Y luego si tiene tres, pues está peor. ¿A cuál le vas a doblar la rodilla? Dígame. No, pues al Padre porque es el mayor. Y luego al Hijo, pues para un poquito. Y luego al Espíritu Santo, pues entonces dice que nadie puede servir a dos señores. Con uno vas a quedar mal. Entonces, ídolos quiere decir que usted tenga más de dos dioses para allá. Como dicen, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Señor lo reprenda. Dios es Dios y se acabó. Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramado en el corazón de los gentiles hasta el día de hoy. Samudio, compártenos algo. Hermano. Mira, hermano. Dale, hermano. Jehová el Señor es el mismo. Jehová es el Señor, es el mismo. El Señor quiere decir dueño. ¿Y quién es el dueño? Pues Dios mismo, Jehová el Señor. Jesucristo es el nombre que estaba oculto. Jesucristo también es el Señor. Amén. Jesucristo el Señor. Cuando dice la enseñanza, dice Jesucristo el Señor. Ahora, aleluya, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Dice, aleluya. Señor. Está hablando de uno nada más, de un Señor, de un dueño. Aleluya. Tengo mi Señor Jesucristo. Él es mi dueño, mi Señor. Jehová el Señor es el mismo, hermano. No hay otro. No hay otro. Si son más de dos, acuérdese que ya estamos idolatrando. Dice la palabra del Señor que ya más de dos es idolatría y Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Aquel que empieza con dos, ya no, ya está mal, hermano. Ya es idolatría. Amén. En Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, repítalo, por quien asimismo él solo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él mismo. Amén. No, el que está sentado allá a la derecha, ahí lo ponen al papá con una barba blanca y al hijo con una barba negra. Mira. Como si fuera humano. Dios no es humano. Por sí mismo, cuando entiendas la palabra, por sí mismo. Le dijo aquel hombre, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. ¿No lo crees? ¿No lo crees? Yo y el Padre una cosa somos. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Él. En Cristo adentro.
Es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Por eso, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 14 dice, y ese verbo que hablaba en Génesis se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como, C-O-M-O, como. Cuando usa la palabra como, no se está refiriendo a un humano. Amén. No, como hijo, como cordero. No era cordero, como cordero. Amén. Hermano, como hijo, dale. Recordemos que más de dos es idolatría. Amén, hermano. Y idolatría es un pecado grande delante de Dios que se llama abominación. Amén, hermano. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Cuando dicen que tiene más de dos, cuando dice, bueno, yo adoro al santo fulano porque es el santo de la lluvia, pero también adoro a Dios, a Jesús. No. Dice que más de dos ya es idolatría. Cuando vino el ángel y le dijo, y se le reveló al profeta, a Juan le dijo, y se le quiso arrodillar, Juan, el apóstol Juan, se le quiso arrodillar al ángel y dijo, no, levántate, porque somos iguales. Se le quiso arrodillar, y al arrodillarse sabía que iba a cometer idolatría, porque adoraba a Dios, y también se le iba a adorar, a hincar al ángel. Cuando vino el centurión a Pedro, también se le quiso arrodillar el centurión a Pedro, y Pedro sabía que iba a cometer ese pecado de idolatría. Le dijo, no, párate, levántate, porque somos iguales. Amén. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fíjese, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Aleluya. No hay otro más, no hay quien más. Puede leer el libro de Isaías, está lleno de... Al profeta Isaías se le llama el profeta mesiánico, porque a él se le manifestó, hermano, totalmente todo lo relacionado al Mesías. Por eso allí en el capítulo 9 lo dice claramente, ya que se nos termina el tiempo. Mire, qué tremendo. Ay, Dios mío, me pasé. Fíjense ahí lo que dice ahí en el capítulo 9, en el nombre del Señor, algo bien especial. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar su nombre? Admirable. 1, consejero. 2, Dios fuerte, está escrito con D mayúscula. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, lo principal, lo primordial, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Repítalo, Padre eterno, dice Padre. O vas a poner otro papá. Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio. Aproximadamente de esta profecía tardaron como 700 años más o menos para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías al libro de Mateo. Aproximadamente 700 años. Hermano, hay muchas citas bíblicas, y al rato traemos la mayoría de las citas bíblicas de un solo Dios verdadero, porque yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces aquí nos despedimos en el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Templo Emanuel, Hechos 2:38, siempre se concentra en sacudirle su mente, en sacudirle sus pensamientos, su manera de pensar, su manera de que ya se acomodó.
nosotros tratamos de desacomodarlo, de quitarlo de su mente que ya la tenía ahí bien acomodadita. No, y esto le va a ayudar a agarrar la Biblia, a escudriñar la Escritura, para que se cumpla la palabra que dice, escudriñar las Escrituras, revisar las Escrituras, porque a vosotros, a ustedes les parece que ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que nos van a llevar a la vida eterna. Escudriñar las Escrituras. Ese es el punto. Cuando usted escudriñe la Escritura, va a decir, oye, aquí dice. Entonces va a decir, gracias Señor que usaste ese par de locos, al hermano Iván Zamudio y al loco del hermano Romo. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar tantito por algunas necesidades. Amén, dale, hermano. Padre, te doy gracias, Señor, por estar aquí. Señor, te pido por algunos hermanos que están enfermos, que necesitan la sanidad, Señor, te pido por ellos, por mi madre que está un poquito de fuerza, dale fuerza, Señor, y por cada uno dale fuerza, Señor, que no, los que nos están aquí escuchando, Padre, los hermanos que están sintonizando, todos aquellos que nos escuchan, Señor, cualquier situación, cualquier necesidad, gracias, Señor, problema de enfermedad o alguna sanidad que necesiten, Señor, por favor, Señor, tócale el corazón, sánalo, Señor, extiende tu brazo de poder, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos sanidad en tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén y amén.